En 1988, una camarera que vivía en el centro de Florida acababa de comenzar su turno en un restaurante local cuando de pronto su corazón comenzó a latir aceleradamente. Como no había estado corriendo ni levantando objetos pesados, lo que pasaba no tenía ningún sentido y estaba tan sorprendida por lo que le estaba sucediendo que simplemente se dio la vuelta y fue directamente al baño y se sentó en uno de los cubículos esperando a que esto pasara. Pero mientras estaba sentada allí, su corazón seguía latiendo como un loco, y luego empezó a sentir hormigueo en los pies y en todos los brazos. Y fue en ese momento que pensó que estaba teniendo un ataque al corazón, excepto que lo que estaba pasando era algo mucho peor. Antes de entrar de lleno al tema, te recuerdo que si eres un fanático de las historias extrañas, oscuras y misteriosas, has venido al lugar correcto, porque de eso se trata este canal, y estaré actualizando cada semana. Te invito a que le des me gusta, te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los episodios. Gracias y vamos al video. La vida de Peggy Carr nunca fue fácil. Nació en 1947 en un pueblito de Florida. Sus padres eran una pareja de sordos y no tenían dinero, así que desde muy temprana edad, Peggy tuvo que comenzar a trabajar. Todos los trabajos que conseguía eran de sueldo muy bajo y a veces se tornaban un tanto peligrosos, pues eran turnos nocturnos en restaurantes ubicados en carreteras muy aisladas. Sin embargo, Peggy nunca se quejó de su suerte y fue desarrollando un carácter muy duro que le permitiera manejar a la gente que frecuentaba ese tipo de lugares, y de esta manera evitar que alguien quisiera hacerle daño o se aprovechara de ella. Sin embargo, este tipo de carácter alejaba a muchos pretendientes de ella, pero esto no evitó que uno de ellos tuviera éxito y Peggy cayera inevitablemente enamorada de él. Fue así como Peggy contrajo matrimonio, del cual salieron 3 hijos. Sin embargo, a mediados de la década de 1980, el matrimonio no funcionó bien y terminaron divorciándose. Peggy continuó con los trabajos de madrugada en los restaurantes, poniendo aún más empeño que nunca, pues ahora era madre de 3 adolescentes a los cuales tenía que mantener. Aunque a la vista de todos seguía manteniendo esa imagen de mujer dura e inquebrantable, en su casa sus hijos se daban cuenta de que en realidad era una mujer triste y frágil, tal vez un poco desilusionada de la vida que le había tocado vivir, por lo que sus hijos deseaban que pudiera encontrar una nueva pareja que la hiciera feliz nuevamente y le quitara esa amargura de encima. Y eso fue lo que sucedió a mediados de 1987, pues contra todo pronóstico, hubo otro hombre que consiguió entrar en su vida. Conoció a Perry, un hombre que al igual que ella, también era divorciado, tenía 2 hijos adolescentes y trabajaba para una compañía minera. Los hijos de Peggy notaron el cambio inmediatamente. Ahora ella era toda sonrisas y tenía buen humor. Y tan solo 2 meses después de haber comenzado a salir con Perry, se casaron. Por lo que Peggy, junto con sus 3 hijos, se mudaron a la ciudad de Alturas, en Florida. Durante un tiempo las cosas funcionaron muy bien, pues los hijos de Perry se llevaron muy bien con los de Peggy. La casa siempre estaba llena y todos se divertían. Sin embargo, al poco tiempo empezaron a tener problemas de pareja, pues en el pueblo se rumoraba que Perry había comenzado a salir con una exnovia suya. Ahora pasaban la mayoría del tiempo peleando hasta que ya no podían verse el uno al otro. Lo mismo pasó con los hijos de los dos, quienes apoyaron a sus padres respectivamente, por lo que este matrimonio tenía los días contados. Pero a finales de 1988, antes de que el matrimonio pudiera desmoronarse por completo, algo muy extraño pasó. Un día de finales de octubre, Peggy se encontraba en su trabajo con su hija Sissy cuando de repente comenzó a sentirse muy mal. Sintió cómo su corazón se aceleró de una manera muy brusca, lo cual la sorprendió, pues no se encontraba haciendo ningún esfuerzo para sentirse de esa manera. Dejó de servir la mesa que estaba atendiendo, corrió al baño, se sentó en uno de los cubículos y esperó a que se le pasara. Sin embargo, su corazón seguía latiendo mucho más rápido de lo normal, aparte de que los brazos se le comenzaron a dormir y también las piernas. De inmediato pensó que le estaba dando un paro cardíaco, así que se levantó del inodoro, fue al lavamanos, se lavó la cara y le pidió permiso a su jefe para retirarse, al cual le dijo que si no se le quitaba iría al hospital. Cuando Peggy llegó a su casa no había nadie, así que se acostó en su cuarto. Un poco después llegó su hijo Dwayne, a quien se le hizo muy extraño que su mamá estuviera acostada, pues ella no era el tipo de persona que tomara siestas, y mucho menos se acostara a descansar. Es por esto que Dwayne entró al cuarto para ver qué es lo que estaba pasando y se pudo dar cuenta que su madre estaba sufriendo mucho de algún tipo de dolor,
pues apretaba los dientes, estaba pálida y tenía mucha sudoración. Peggy le dijo a Dwayne que sentía como si le hubieran echado fuego en las venas, pues los brazos y las piernas le quemaban. Dwayne, que sabía que su madre nunca se había quejado de ningún dolor, le dijo que fueran al hospital, pero Peggy todavía tenía la esperanza de que si dormía un poco, los síntomas pasarían. Cuando llegó a casa su esposo Perry, Dwayne le dijo que su mamá se sentía muy mal y tenían que llevarla al hospital. Sin embargo, Perry le contestó que seguramente no era nada de qué preocuparse y que pronto pasaría. Sin embargo, cuando entró al cuarto y la vio en ese estado, pálida, sudorosa y quejándose extremadamente de dolor, la llevó de urgencia al hospital. La tuvieron que sacar entre los dos del cuarto, pues ya no podía caminar. Cuando llegó al hospital, Peggy casi no podía hablar, estaba vomitando y tenía un dolor muy intenso en todo el cuerpo. De inmediato, los médicos, a ver la condición de Peggy, les preguntaron a Perry y a Dwayne si sabían qué es lo que podía haber causado este estado en ella, a lo que ellos respondieron negativamente, pues todo había sido en completa normalidad. Por lo que los doctores comenzaron a hacerle análisis de todo lo que se les ocurrió, sin embargo todos salían con niveles normales y ellos no tenían ni idea de lo que le podía estar pasando, por lo que la dejaron 3 días en observación y Peggy fue mejorando durante estos 3 días. Pudo recobrar un poco de fuerzas y volvió a comer y a caminar, por lo que los médicos decidieron darla de alta, pero sin saber qué es lo que la había llevado a ese estado. Peggy entonces regresó a su casa. Al siguiente día los síntomas volvieron a aparecer. Peggy tenía dolor otra vez, el corazón le latía demasiado rápido y estaba vomitando. Sin embargo, Peggy decidió quedarse en su casa, pues como ya sabía que los médicos no tenían ni idea de lo que le estaba pasando, esperaría ahí a que se le quitara solo. Así fue como pasaron 10 días más, en los que la salud de Peggy se fue deteriorando cada vez más hasta que ya no podía comer, no podía caminar y estaba en un dolor constante, por lo que no hubo otro remedio que volverla a llegar al hospital. Cuando llegaron ahí, los médicos la reconocieron inmediatamente y le volvieron a hacer pruebas absolutamente de todo. Le hicieron pruebas también de envenenamiento, pero estas pruebas daban negativo a cualquier veneno que ellos pudieran conocer. Así que lo único que pudieron hacer fue volverla a poner en observación. Y todos en el hospital ya estaban muy asustados porque los gritos de dolor de Peggy se escuchaban por todo el hospital. Fue entonces cuando sucedió algo todavía más extraño y que arrojó más misterio sobre el caso de Peggy, pues Dwayne, el hijo de Peggy, y Travis, el hijo de Perry, comenzaron a tener los mismos síntomas que Peggy: vómitos, sudoración, corazón acelerado y dolor por todo el cuerpo. Los médicos en este punto no podían hacer otra cosa que seguir haciendo análisis de todo lo que se les ocurría. Sin embargo, los resultados seguían saliendo normales. Sin embargo, hubo un neurólogo que estaba observando a Peggy que recordó que en una de sus clases de universidad había escuchado unos síntomas parecidos a los que estaban presentando ella y sus 2 hijos, y que obedecían a una condición muy poco inusual y muy rara que sería muy poco probable que Peggy y sus hijos tuvieran, pero que sin embargo valdría la pena probar. Los 3 salieron positivo a esta condición. Sin embargo, para Peggy ya era demasiado tarde, pues había pasado demasiado tiempo con estos síntomas y lo único que se podía hacer era administrarle suficientes calmantes para que su paso al otro mundo fuera lo más tranquilo posible. Peggy entró en coma después de 4 meses de sufrimiento y su familia tuvo que tomar la dolorosa decisión de retirarle el soporte vital y dejarla ir. En cuanto a los muchachos, Dwayne estuvo 2 meses en el hospital para lograr recuperarse y Travis estuvo 6. Sin embargo, nunca logró recuperarse del todo, pues no pudo caminar normalmente de nuevo. A pesar de lo que les pasó a los 3 era totalmente conocido, nadie lograba explicarse cómo es que esto les hubiera afectado a ellos 3. Sin embargo, el misterio se fue revelando de una manera muy extraña, poco a poco, a lo largo del tiempo. Existe una organización llamada Mensa en la que solo son admitidas personas ultra inteligentes, en la que para entrar tienes que demostrar que eres más inteligente que el 98% de las personas que viven en este planeta, e incluso así es probable que no te dejen participar en ella. La sede de esta selecta organización se encuentra nada más y nada menos que en la ciudad de Alturas, Florida, la misma ciudad en la que Peggy vivía. Los miembros de esta organización tienen una actividad un tanto peculiar y que según ellos es intelectualmente estimulante, a la que llaman el fin de semana del asesino misterioso.
Esta actividad consiste en que cada fin de semana a algunos miembros del grupo les toca desarrollar un crimen que todos en conjunto tienen que resolver. Y se lo toman muy en serio, pues a cada miembro del grupo le toca interpretar a un personaje dentro de esa historia. Para esto se reúnen en algún hotel, alguna granja o en la casa de alguno de ellos, en la que desarrollarán la trama todos juntos. Y nadie se puede ir hasta que se resuelva el caso. Por el tiempo en que Peggy murió, una mujer fue aceptada en el grupo de intelectuales. Se llamaba Sherry Wayne y de ella se decía que venía huyendo de su marido abusivo en el sur de Texas. Ella se mostraba muy interesada en hacer amigos dentro del grupo, pero no cualquier amigo. Se mostraba muy interesada por una pareja en particular. Una pareja cuyos nombres eran Diana y George. Diana era una cirujana ortopédica muy exitosa que tenía su clínica en la misma ciudad y George era un programador de computadoras que tenía más títulos de los que pudieras llegar a imaginar. Resulta que Diana y George vivían justo al lado de la casa de Peggy. Y aunque los esfuerzos de Sherry por convertirse en amiga de Diana y George eran demasiado evidentes, ellos nunca vieron nada demasiado raro en esto. Al contrario, pensaban que Sherry era una persona que había estado sufriendo abuso por parte de su marido y ahora necesitaba rodearse de gente que la tratara bien y la hiciera pasar buenos ratos. El mismo mes en que Sherry fue aceptada dentro de la organización, Sherry, Diana y George fueron elegidos para desarrollar la trama del crimen que se representaría el próximo fin de semana. Así que los tres se pusieron malos a la obra. George quería que el caso fuera casi imposible de resolver y que los miembros del grupo tuvieran un verdadero reto intelectual. Al final, los tres quedaron muy satisfechos con lo que habían creado, aunque la mayoría de las ideas vinieron de Diana y George. Pues cuando le preguntaban a Sherry, ella decía que quería aprender de los mejores y solo estuvo de espectadora. Por fin llegó el fin de semana en el que tenían que representar el caso y se fueron al hotel en el que se desarrollaría el mismo. George estuvo presumiendo todo el tiempo que sería el caso más complicado al que se hubieran enfrentado y que estaba seguro de que tal vez no podrían resolverlo. Sherry estaba muy impresionada con el método que George había elegido para cometer el asesinato ficticio. Estaba tan sorprendida que no dudó en correr con George y hacerle cientos de preguntas de cómo se le había ocurrido precisamente ese método y qué pasaría si a una persona en la vida real se le pudiera hacer eso. Al principio para George fue muy extraño el interés que esto había despertado en Sherry. Sin embargo, un poco después se sintió algo halagado, pues pensó que había sido tan inteligente el método que había elegido que a nadie más se le hubiera podido ocurrir. George le contó absolutamente todo lo que sabía a Sherry, desde dónde se podía conseguir, qué sería lo que le pasaría a una persona en esa situación, y cuanto más hablaba se veía que tenía absolutamente bien estudiado el tema. El fin de semana de misterio terminó y todos quedaron absolutamente satisfechos y regresaron a sus casas. Sherry siguió frecuentando a Diana y a George durante los siguientes meses. Iba a su casa, les hablaba por teléfono, quedaban para ir a comer. Pero sobre todo, Sherry estaba más interesada en George. Siempre que podía buscaba estar a solas con él, le tiraba halagos, le decía que era muy inteligente y muy a menudo la conversación giraba en torno a cómo se le había ocurrido aquella trama del crimen. Diana y George se mostraban muy complacidos por la amistad que habían logrado mantener con Sherry, a quien ya consideraban parte de sus vidas. Y nunca les pareció extraño todos los intentos que hacía por siempre estar cerca de ellos. Siguieron pensando que era una mujer muy necesitada de ayuda y que a ellos les correspondía ayudarle en todo lo que pudieran. Sin embargo, pronto descubrirían que estaban muy equivocados acerca de ella. 8 meses después de que conocieran a Sherry, Diana decidió que quería mudar su consultorio a una ciudad llamada Sebring, la cual estaba lo suficientemente lejos de Alturas, Florida, como para que también tuvieran que mudarse de casa. En cuanto Sherry se enteró de esto, no dudó en hablarles por teléfono y rogarles para que les rentara la casa que iban a dejar. Como ellos ya habían hablado de rentar la casa, no se les hizo extraño y se la rentaron. Sherry estuvo esperando con muchas ansias el día en que Diana y George por fin se marcharan. El día en que le hablaron por teléfono y le avisaron que ya se iban, llegó solamente con una maleta y estuvo esperando en la puerta a que ellos por fin se fueran. En cuanto se fueron, Sherry entró corriendo a la casa y no pasaron más de 15 minutos para que todo el departamento de policía de Alturas estuviera también ahí. Un par de días antes de que Peggy comenzara a sentirse mal,
Alguien, por algún motivo, había colocado dentro de la despensa de la familia un paquete con 8 Coca-Colas. Todos los miembros de la familia tomaron de esas botellas, pero Peggy, que era conocida por su adicción a este refresco, tomó más que todos. Resultó que estas 8 botellas de Coca-Cola habían sido manipuladas y habían puesto dentro de ellas un metal pesado llamado talio, el cual es insaboro, incoloro e inoloro. Este metal se encuentra normalmente en microcantidades dentro de nuestros cuerpos, pero al ser ingerido en grandes cantidades causa unos síntomas muy concretos como la caída del cabello, y fue gracias a este síntoma que uno de los médicos que atendió a Peggy se pudo dar cuenta que había sido envenenada deliberadamente con talio. Los hijos de Peggy y Perry tenían 20,000 veces la cantidad que naturalmente está en nuestros cuerpos, y Peggy tenía 50,000 veces la cantidad que tenemos en nuestros cuerpos, por lo que su muerte era inminente y no se pudo hacer nada para salvarla. Tan pronto como los médicos supieron que Peggy había sido envenenada con talio, dieron aviso a la policía, y el principal sospechoso fue su marido Perry. Como se sabía que ellos dos habían estado peleando mucho, tenían un motivo para pensar que él había metido el veneno dentro de las botellas, además de que por trabajar en la minería tenía acceso a sustancias químicas inusuales. Al llevar a cabo la investigación se dieron cuenta de que Perry no tenía acceso al talio y que era poco probable que se envenenara él también y a sus hijos, por lo que fue descartado como sospechoso. Pero fue en la última entrevista que tuvo Perry con la policía que se arrojó una pista sobre el caso. Perry les contó a los policías que unas semanas antes de que Perry cayera enferma, encontró dentro de su buzón una carta mecanografiada que decía que tenían 2 semanas para irse de Florida o toda su familia moriría. Desafortunadamente Perry pensó que era una broma, y al ver que no pasó nada en 2 semanas lo descartó y se le olvidó por completo. Los detectives, al no tener ninguna otra pista, se concentraron en lo que les había dicho Perry, y es aquí donde entra en juego Sherry, quien estaba lejos de ser una mujer proveniente del sur de Texas maltratada por su marido. De hecho, ni siquiera se llamaba Sherry, se llamaba Susan, y toda su vida había vivido en el centro de Florida. A pesar de que Sherry también era una mujer muy inteligente, los papeles que la llevaron a ser aceptada en el grupo de ultra intelectuales también eran falsos. Sherry en realidad nunca quiso ser amigo de Diana y George, y mucho menos le importaba que este último fuera muy inteligente. Sherry había estado jugando todo este tiempo el papel de policía encubierto. Fue asignada a esta tarea después de que los detectives descubrieran que la carta con la amenaza de muerte había sido enviada por Diana y George, quienes resulta que tenían un odio enfermizo por la familia de Peggy. Habían tenido por lo menos 2 peleas con la familia de Peggy por el sonido alto de la música, pero Peggy y Perry nunca hicieron caso e incluso subían más el volumen. George estaba demasiado alterado al ver que su esposa estaba cada día más molesta por el escándalo de la familia, por lo que decidió enviar la carta con la amenaza, pero al ver que esta tuvo resultado nulo, decidió que era tiempo de tomar medidas más drásticas. George, quien había estado preso años atrás en la década de 1970 por fabricación de metanfetaminas, sabía que uno de los componentes de estas mismas era el talio, por lo que tenía conocimientos de cómo conseguirlo. Así que un mal día elaboró el plan que acabaría con Peggy y dejaría convalecientes a sus hijos. Esperó a que un día la familia entera saliera de la casa, se escurrió por una de las ventanas y puso la caja con 8 botellas de Coca-Cola dentro de la despensa de la familia. Así fue como durante las siguientes 2 semanas George estuvo observando desde su ventana cómo la familia se desmoronaba a causa de la enfermedad de Peggy y de sus 2 hijos, y le dio todavía más gusto cuando se enteró que Peggy había fallecido. De lo que no tenía ni idea y nunca sospechó era que aquella mujer que tanto lo halagaba, que estaba totalmente deslumbrada por él, era la misma mujer que lo iba a poner tras las rejas. Tras el cateo a la casa de Diana y George, se encontró suficiente evidencia para culparlo,
y fue sentenciado a muerte. Hoy en día sigue vivo y espera su condena. En cuanto a Diana, aunque muchas personas afirman que ella tuvo que estar al tanto de lo que estaba ocurriendo, nunca se le pudo acusar de nada y hoy en día sigue libre. Y con el tiempo se divorció de George y se volvió a casar. Y es aquí donde termina esta triste e increíble historia. Si llegaste hasta aquí, por favor te pido que le des like al video, te suscribas para que no te pierdas ninguna de las siguientes historias. Gracias.